Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo Éxodo. Volviendo a casa, continuamos con el estudio de verso por verso de la carta, de la primera carta de Pedro. Pero antes, citemos el versículo 3:33 de Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y bueno, este es el capítulo 8. Continuamos y nos quedamos por ahí en primera de Pedro 1:11-12. Vamos a leer: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para que nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio y por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y de aquí desprendí aquello de que los profetas no sabían la revelación en su totalidad. Y pusimos de ejemplo a Jeremías. Empezamos a hablar de Jeremías, de cómo Jeremías recibió profecía y Jeremías realmente no entendió, no sabía cómo iba a ser todo esto, cómo iba a ser que las tribus, la redención final, cómo las tribus israelíes, los que estaban dispersos se iban a volver a unir con Judá, iban a ser un solo pueblo. Daniel no comprendía, no entendía acerca de eso. Y nos habíamos quedado, permítanme tantito, estamos viendo lo de Daniel, y aquí dice: y yo oí, más no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Sí? Y ahí es cuando Daniel, pues se le dice: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Sí? Daniel no iba a entender, y así muchos no iban a entender. Los impios habíamos hablado de que no iban a entender, ¿sí? Y los entendidos iban a comprender la escritura, ¿sí? En Daniel 11: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, bueno, ya nos dimos cuenta que Daniel y los profetas no habían entendido cómo iba a ser todo esto, porque las tribus ya habían sido dispersadas. Judá también había sido llevada al cautiverio, pero el Padre Celestial ya había decidido que iba a regresar Judá, pero los profetas todavía no captaban que, que en realidad Judá también iba a ser dispersado. Primero la casa de Israel, ¿sí? ¿Por qué? Por desobedientes. Después la casa de Judá, que también por su desobediencia fue llevado entre las naciones. Pero volvemos a repetir que Dios en su misericordia regresa otra vez a Judá, que es ahorita el pueblo que se encuentra en Israel, y al final el Padre Celestial iba a tener misericordia de todos, iba a restaurar a todos. ¿Para qué? Para que todos alcancemos la misericordia, ¿sí? Pero a estas alturas los profetas no entendían absolutamente cómo iba a ser eso. Estamos hablando, pues, de más de 2500 años, ¿sí? No sé, ni siquiera sabía que existía el continente de América, ¿sí? Hasta que Cristóbal Colón hace un viaje y se enteraron que existía América, ¿sí? Por eso cuando Dios decía: este pueblo va a ser llevado a todas las naciones, a los confines del mundo. Pero para ellos el pueblo, pues, de Europa ya era como, wow, era lejísimos, era lo último de la tierra. No se imaginaron que de Europa iban a ser llevados a otras naciones. Y en el descubrimiento de América, que es muy interesante esta información, ahí en 1492 la reina Isabel la Católica expulsó a los judíos de España, a los judíos sefardíes. Entonces Cristóbal Colón era judío, sale en 1492, y ¿qué crees? Que sale junto con su equipo, por decirlo así, con los que zarpa, eran judíos también, ¿sí? Y si empezamos a hurgar en estas profecías, nos vamos a dar cuenta de que no hay un hecho histórico que no tenga que ver con las profecías. ¿Por qué se descubrió América? ¿Por qué fue todo esto?
Obviamente, pues, la motivación de descubrir América fue por la expulsión de las comunidades judías en España. Olvídate de eso de la Santa Inquisición, de que las brujas no, sino que era el exterminio de los judíos, en realidad. No permitir que la gente se diera cuenta de las escrituras, no querían que se leyeran las escrituras. Y estos pues, salen de España. Y específicamente el libro de Abdías habla de las comunidades judías de España, de estos que son expulsados, y son expulsados a lo más lejano del mundo, a las costas lejanas del mundo, y eso está profetizado hace más de 2000 años antes de que sucediera. Entonces, pues imagínate toda esta información que te estoy dando. Pues tú crees que los profetas iban a entender en ese momento, pues no captaban la dimensión de esto. Y volviendo a Pedro 1:12, cuando dice cosas, o sea, esto es tan sorprendente, esto es tan impresionante, como Dios tiene todo bajo control y no se le escapa nada. Y en primera de Pedro 1:12, volviendo a leer la parte final, dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Sí? Los ángeles están esperando también esa redención. Los ángeles se van a sorprender de la obra del Señor. ¿Sí? Y es por eso que los ángeles de alguna manera le dicen santo, santo, santo es el rey del universo. O sea, de la sorpresa, de lo impresionante de que tiene el Padre Celestial el rompecabezas. ¿Sí? Ahí los ángeles han estado junto con el Padre, ellos se han enterado de todo. Ellos han estado presentes en toda la historia, están esperando el desenlace de la historia. ¿Sí? Y cada vez que el Padre hace algo, pues santo, y algo obviamente por lo que hace el Padre, pues obviamente es sobrenatural, es impresionante, es poderoso, es sublime, no tengo palabras para describir. Y santo, 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 santo es el Señor. ¿Sí? Y bueno, y ahora pues continuamos en 1 Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto de ceñir los lomos se refiere a las túnicas que tenían. Ceñir los lomos, a lo que hacían era, para poder correr, agarraban un listón y se hacían la túnica hacia arriba y se amarraban con el listón y ceñían la túnica para poder correr. Y esto es que te pongas inteligente, esto quiere decir que te pongas atento, ¿sí? Sé entendido, escucha lo que se te habla, lo que se te está platicando, el misterio de las tribus dispersas que están en todas las naciones y que están despertando. Tú eres uno de ellos, tú eres parte, ¿sí? Ahora, volviendo a lo mismo, sí, soy parte, y si no me interesa guardar Shabbat, no me interesa guardar las fiestas, bueno, pues solamente un remanente, nada más acuérdate y busca que es remanente, nomás para que si quieres ser parte de eso, pues tú sabrás, ¿verdad? Ser sobrios, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua sea manifestado. Son cosas que anhelamos ver, son cosas que anhelamos ver. Ellos vieron el cumplimiento de Yeshua. ¿Sí? Ellos fueron los apóstoles, y obviamente muchísimos que estaban ahí fueron testigos de la profecía. ¿Sí? Yeshua, obviamente se hablaba de Yeshua, pero los profetas hablaban de Yeshua, y ellos tuvieron el entendimiento. Dios los escogió para entender, ¿sí? Y a Judá lo nubló totalmente, no reconocieron al Mesías. En Mateo 13:17, que dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Sí? Aquí está reafirmando Yeshua eso. Mateo 11:25, un poquito hacia atrás, dice, en aquel tiempo respondiendo Yeshua dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. Sí, ¿cuántas veces Yeshua dijo, si ustedes captaran la dimensión de lo que esto significa? Por eso dijo, de todos los profetas no ha habido profeta mayor que Juan, que Yohanan, porque Yohanan ya lo había visto. Yohanan ya había tenido la oportunidad de estar con él.
todos los profetas anteriores pues estaban indagando, estuvieron indagando, pues quién, cómo, pensando cómo va a ser esto la redención, cómo va a ser el Mesías. Pero Yohanan lo pudo tocar, lo pudo ver. Yohanan estuvo ahí en su purificación, en la preparación para llevar a cabo su ministerio. ¿Sí? Y él dijo en Lucas 7:28, Yeshua, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. O sea, quiere decir que los que sean testigos del desenlace son mayores que Yohanan. Que Dios levante la mano quien quiere ser parte de eso. Los que fueron testigos de la crucifixión y de la resurrección son mayores que Yohanan. Y imagínate nosotros siendo testigos de la redención, de la transformación de nuestros cuerpos. ¿No te gustaría que fueras transformado en vida? Si que fueras agarrado, tomado y transformado, ¿sí? De ver, ¿no te gustaría ver a Yeshua venir? ¿Sí? Y hacer guerra y acabar con el maligno y todo sus séquito de demonios. ¿No te encantaría ver el triunfo y el éxito y el verdadero éxito? No el éxito, el éxito que se maneja en el humanismo. ¿No te gustaría ver de regreso eso, de ver al Mesías regresando y ser transformado? ¿Y qué preferirías tú? ¿Haber nacido en la época de Yeshua? Yo a veces comento que me hubiera encantado estar en esa época. Yo me fascino con las series y las películas de Yeshua, me encanta, las puedo ver y veo otra y veo otra, y ahorita está de moda una y me encantan, ¿sí? La verdad. Pero ¿qué época te gustaría vivir? Haber visto a Yeshua, haberlo tocado, haberlo visto crucificado, o haber nacido y vivido en el momento en que Yeshua regrese. Híjole, esto va a estar impresionante. La verdad de las cosas es que yo siento que va a estar impresionante. Permíteme tantito. Perdón, que ya se desconfiguró mi celular. Entonces, bueno, yo la verdad, yo creo que ver su regreso va a ser extraordinario, ¿sí? Extraordinario. Continuamos con 1 Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. O sea, ya hemos hablado mucho de esto, vimos la carta a los Gálatas, se te está dando el conocimiento, se te está hablando del misterio de los dispersos, te está diciendo que eres parte del pueblo de Israel y puedes ser descendiente de Abraham, posiblemente puede ser, o tienes la oportunidad, tenemos la oportunidad de ser adoptados, ser parte del pueblo, simplemente abrazar el pacto, ¿sí? Y si ya estamos escuchando esto y estamos queriendo y todo, no hagamos caso a las cosas que estábamos haciendo antes. A lo mismo, no podemos retroceder, no podemos volver a hacer lo mismo que estaba mal. No le obedezcas a aquel que te está cuchicheando y que regreses, ¿sí? No hay pretextos ahora que ya sabes. Ahora ya sabes cuál es la ruta, ¿sí? Entonces no retornes a lo anterior. 1 Pedro 1:15-16, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado, consagrado, para el uso exclusivo de Dios. Que nuestra vida sea exclusiva para Dios, ¿sí? Nuestra vida, y esto no quiere decir que dejes de trabajar, que dejes a tu familia, no. Tus prioridades cambian, ¿sí? En primeras, pues empezar a guardar los mandamientos, guardar Shabbat,
hacer oración, guardar las fiestas, ¿sí? Las fiestas del Señor, ¿sí? Estar compartiendo la palabra a tu familia, a tus hijos, ¿sí? Ahí te empiezas a consagrar para el Señor, ¿sí? Es para servirle al Señor. ¿Cómo podemos saber que nuestra vida está consagrada al Señor? Pues con lo que te acabo de decir. No es necesario que estés predicando la Biblia todo el tiempo o que te metas a un convento, porque luego pensamos que servir al Señor es algo religioso. La gente piensa que cuando yo estoy compartiendo la palabra y estoy, no, pues este cuate está rematado. Yo mi deseo más grande es consagrarme al Señor. Consagrarme al Señor. Ese es mi objetivo, ese es mi propósito diario, ¿sí? Pero no quiere decir que sea un religioso, pues simplemente es tan grande los misterios que he recibido que me emociona, y es compartirlo porque la redención se acerca, hermanos, ¿sí? Y aquí lo vamos a dejar. Vamos a dejarlo aquí y que no nos olvidemos que todo lo que hagamos sea para el Señor. ¿Sale? En eso consiste ser consagrado. Dios los bendiga en el nombre bendito del Mesías de Israel, Yeshua. Nos vemos en el siguiente capítulo.